Introducción para Koraj. Demasiado es para ustedes. Pues la asamblea entera, todos son santos. Y Hashem está entre ellos. ¿Por qué ustedes se exaltan por encima de la congregación de Hashem? Números 16 versículo 3. ¿Cuál es exactamente el problema con lo que dijeron Koraj y su banda de agitadores? Sabemos que Koraj era un demagogo, no un demócrata. Él quería el poder para sí mismo, no para el pueblo. Sabemos que tampoco los que lo acompañaban eran honestos. Cada uno tenía sus propias razones para sentir resentimiento hacia Moshe, Aarón o el destino. Dejemos por un instante estas consideraciones de lado y nos preguntemos: ¿lo que dijeron era verdadero o falso? Sin dudas tenían razón al decir: la asamblea entera, todos son santos. A fin de cuentas, eso es lo que Hashem le pidió al pueblo. Ser un reino de sacerdotes y una nación santa, es decir, un reino en el cual todos sus miembros son, en cierto sentido, sacerdotes, una nación en la que todos sus ciudadanos son santos. Asimismo tenían razón al decir: Hashem está entre ellos. Esa fue la razón para la construcción del tabernáculo. Harán un santuario para mí, y yo residiré entre ellos. Éxodo 25 versículo 8. El libro de Éxodo termina con estas palabras: pues la nube de Hashem estaba sobre el tabernáculo de día, y de noche había un fuego sobre él, a la vista de toda la casa de Israel, durante todos sus viajes. Éxodo 40 versículo 38. La presencia divina era visible para el pueblo donde quiera que iban. Lo que estuvo errado fue su última declaración. ¿Por qué ustedes se exaltan por encima de la congregación de Hashem? Este no fue un pequeño error, sino uno fundamental. Moshe representa el nacimiento de una nueva clase de liderazgo. Eso fue lo que no entendieron Koraj y sus seguidores, y muchos seguimos sin entenderlo. Los edificios más famosos del mundo antiguo son los zigurats de la Mesopotamia y las pirámides egipcias. Estos eran más que simples edificios. Eran declaraciones en piedra de un orden social jerárquico. Eran anchos en la base y estrechos en la parte superior. En la cima estaba el rey, o el faraón, en el punto en que creían que se unía el cielo y la tierra. Debajo había una serie de élites, y debajo de ellas, las masas trabajadoras. Creían que esto no era solo una forma de organizar la sociedad, sino que era la única manera de hacerlo. El universo mismo estaba organizado bajo este principio, al igual que el resto de la vida. El sol dominaba los cielos. El león dominaba sobre el reino animal. El rey gobernaba sobre la nación. Así era en la naturaleza. Así debía ser siempre. Algunos nacían para gobernar, y otros para ser gobernados. El judaísmo es una protesta contra esta clase de jerarquía. Cada ser humano, no solo el rey, es creado a imagen y semejanza de Hashem. Por lo tanto, nadie puede gobernar sobre otro, sin su consentimiento. Sigue siendo necesario que haya un liderazgo, porque sin un conductor, una orquesta caería en la discordia. Sin un capitán, un equipo puede tener jugadores brillantes, pero no sería un equipo. Sin generales, un ejército sería una turba descontrolada. Sin gobierno, una nación caería en la anarquía. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que parecía correcto ante sus ojos. Jueces 17 versículo 6 y 21 versículo 25. En un orden social, en el cual cada uno tiene la misma igualdad ante los ojos divinos, un líder no se destaca por encima del pueblo. Él sirve al pueblo, y sirve a Hashem. El gran simbolismo del Israel bíblico, la menorá, es una pirámide o un zigurat invertido, ancho en la cima y estrecho en la base. Por lo tanto, el mayor líder es el más humilde. Moshe era muy humilde, más que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. Números 12 versículo 3. Esto se denomina liderazgo de servicio, y su origen está en la Torá.
El mayor elogio que recibió Moche fue, que era el siervo de Hashem. Deuteronomio 34 versículo 5. Moche recibe este título 18 veces en el Tanaj. Solo hay otro líder que tuvo el mérito de recibir la misma descripción. Yoshua, Josué, quien es descrito de esta forma en 2 ocasiones. No es menos fascinante que solo hay una persona en la Torá a quien se le ordena ser humilde, al rey. Y sucederá que cuando él se asiente sobre su trono real, deberá escribir para sí 2 copias de esta Torá en un rollo, de delante de los Kohanim, los Levíim. Ella estará con él, y él deberá leerla durante todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer a Hashem su Dios, para guardar todas las palabras de esta Torá y estos estatutos, a fin de cumplirlos. Para que su corazón no se ensoberbezca más que sus hermanos. Deuteronomio 17 versículos 18 al 20. Podemos describir de esta forma la conducta adecuada de un rey. Tal como la Torá le ha concedido el gran honor y obliga a todos a venerarlo, así también le ordenó a él ser humilde y tener el corazón vacío, como está escrito. Mi corazón está vacío dentro de mí. Salmo 109 versículo 22. No debe tratar a Israel con altivez prepotente, como está escrito. No debe considerarse mejor que sus hermanos. Deuteronomio 17 versículo 20. Debe ser clemente y misericordioso, con los pequeños y con los grandes, involucrándose en su beneficio y bienestar. Debe proteger el honor, incluso de las personas más humildes. Cuando se dirige al pueblo como comunidad, debe hablar con suavidad, por ejemplo. Escuchen, hermanos míos, pueblo mío. Palabras del rey David en Primera de Crónicas versículo 2. Así también en Primera de Reyes 12 versículo 7 dice: Si hoy servirás a este pueblo, siempre debe comportarse con gran humildad. No hubo nadie más grande que Moche, nuestro maestro. Sin embargo, él dijo: ¿Qué somos para que inciten a quejarse contra nosotros? Éxodo 16 versículo 8. Él debe soportar las cargas, las dificultades, las quejas y el enojo, como una nodriza lleva a un bebé. Lo mismo se aplica a todos los puestos de liderazgo. Podemos enumerar entre aquellos que no tienen una porción en el mundo venidero, a alguien que impone un gobierno de miedo sobre la comunidad, no por amor al cielo. Esa persona gobierna sobre una comunidad por la fuerza, por lo que la gente le tiene mucho miedo, está aterrorizada de él. Y lo hace por su propia gloria y sus intereses personales, como los reyes paganos. La polémica intención es clara. No es que nadie se comporte de esa forma, pero esa no es la manera judía de comportarse. Cuando Rabán Gamaliel actuó de una forma que sus colegas consideraron prepotente, fue destituido como nazir, líder de la comunidad, hasta que reconoció su culpa y pidió disculpas. Rabán Gamaliel aprendió la lección. Posteriormente, les dijo a 2 personas que rechazaron su oferta de aceptar puestos de liderazgo: ¿Creen que les estoy dando un puesto de honor? Les estoy dando una oportunidad de servir, como dijo Martin Luther King. Todo el mundo puede ser grandioso, porque todo el mundo puede servir. Los grandes líderes respetan a los demás, los honran, los elevan, los inspiran, para que alcancen alturas que de otro modo nunca hubieran logrado. Están motivados por ideales, no por la ambición personal. No sucumben a la arrogancia del poder. A veces cometemos los peores errores cuando proyectamos nuestros sentimientos sobre los demás. Koraj era un hombre ambicioso, por lo que vio a Moche y a Aarón como 2 personas movidas por la ambición, que se exaltan por encima de la congregación de Hashem. No entendió que en el judaísmo, dirigir es servir. Los que sirven no se elevan a sí mismos, sino que elevan a los demás. Shabbat Shalom. Resumen Parachá Koraj. En la Parachá de esta semana, un
grupo de judíos liderados por un hombre llamado Koraj se rebela en contra de Moshe. Así como Moshe, ellos también querían ser líderes del pueblo judío. Pero en lugar de plantear esto abiertamente, como su verdadero deseo, Koraj argumentó en contra del propio Moshe y de sus incapacidades, declarando que es demasiado para ustedes, Moisés y Aarón. Números 16 versículo 3. En lugar de ser auténtico, en relación a sus deseos de estar en la misma posición de liderazgo que Moshe, Koraj cambió toda su perspectiva. Comenzó su reclamo en contra de Moshe, resaltando que el trabajo de Moshe de dirigir a todo el pueblo judío era simplemente demasiado grande, como para que él lo llevara a cabo solo. Por lo tanto, Koraj concluyó, también otros judíos deben ocupar posiciones prominentes de liderazgo. Uno de los problemas con el argumento de Koraj es que él no sentía verdaderamente esto. Koraj simplemente sentía celos de Moshe, y el reclamo de que es una labor demasiado grande no le interesaba a Koraj en absoluto. Desafortunadamente, muchas veces actuamos de la misma manera en que Koraj lo hizo, y ocultamos nuestras verdaderas intenciones. En lugar de hacernos responsables de nuestras propias intenciones, culpamos a factores externos. La razón por la que hacemos esto es porque nos sentimos inseguros, nos falta confianza en nosotros mismos para ser totalmente honestos, y por lo tanto, no tenemos el coraje para decir lo que realmente pensamos. Además de ser falsos, el problema de este enfoque es que no nos permite crecer y alcanzar la grandeza. En el caso de Koraj, no solo su estrategia estaba equivocada, sino que toda su motivación se basaba en un deseo de destruir a Moshe. Concentrémonos por un momento en nuestra propia necesidad de decirlo de manera directa. Uno de los eventos centrales de la parachá es el intento de rebelión de Koraj y sus seguidores contra Moshe y Aarón. Koraj argumentó que Moshe y Aarón se apoderaron deliberadamente de todos los puestos que otorgaban gloria y honor, y demandó indignado que se respetara el honor de todo el pueblo judío, deteniendo esa supuesta violación. Había un puesto de honor que Koraj deseó, y que recibió otra persona. Sus celos lo llevaron a dirigir la rebelión. Como era de esperar, la rebelión de Koraj terminó cuando él y sus seguidores fueron terriblemente castigados mediante milagros especiales que hizo Hashem, para probar que Moshe era el único que hacía precisamente lo que le habían ordenado hacer. Lo que fortaleció emocionalmente a Koraj en su intento, que de otra forma hubiera sido considerado una locura absoluta, fue haber visto por inspiración divina que de él descenderían personas grandiosas. Koraj pensó: ¿cómo es posible que pueda ser el antecesor de una descendencia tan maravillosa y no vaya a salvarme y a emerger victorioso? Koraj era una persona realmente inteligente, pero de todos modos, se embarcó en esta locura debido a su racionalización. Koraj no entendió que sus hijos terminarían haciendo techubá, incluso escribieron salmos, y que eso fue lo que dio lugar a que en el futuro él tuviera una descendencia grandiosa. Parece razonable que para que descendieran de él personas tan grandiosas, y para haber conseguido que lo siguieran tantas personas importantes, Koraj también debe haber sido grandioso, solo que arruinó todo, debido a su deseo de tener gloria y honor. Esto está en línea con el dicho: cuanto más grande es, con más fuerza cae. Nuestros sabios enseñan: todo el que es más grandioso que su prójimo, también su Yetzer Hará es más grande. Cuanto más alto es el nivel espiritual que uno alcanza, más grandes son las pruebas de su vida, y en consecuencia, más dura puede ser la caída, si no consigue superar esos desafíos. Posteriormente en la historia judía, encontramos una situación similar. Jeroboam ben Nabat se separó de Rehabam, que era el hijo y sucesor de Salomo Hamelech, y se convirtió en el rey de 10 Shevatim, tribus. Para desalentar a sus seguidores de ir al Beit Hamikdash en las festividades, y ofrendar los sacrificios debidos, Jeroboam erigió 2 lugares de adoración, y colocó allí becerros de oro. Con esto Jeroboam se convirtió para toda la eternidad en el paradigma de Joteu Mafti, un pecador que causa que otros pequen. Esto ocurrió a pesar de que Jeroboam era uno de los Talmidei Jajamim más grandes de su época. O quizás, justamente, porque era el más grandioso. Haber sido el más grandioso puede haber contribuido a su caída, porque sus pruebas eran mucho mayores,
y no logró mantener bajo control el deseo natural de honor. Ahora que sabemos esto, podemos entender que Moshe Rabbeinu, la figura más grande de la historia humana, haya sido el paradigma de la humildad, como declara explícitamente la Torá al decir que Moshe fue la persona más humilde que alguna vez caminó, y caminará sobre la faz de la tierra. Si alguien quiere alcanzar la grandeza, debe desarrollar y cultivar la humildad, porque si no lo hace, la misma grandeza que obtenga puede causar la pérdida de todo lo que ha logrado. Quien logró un gran conocimiento de Torá, pero tiene el defecto de la arrogancia, que lo lleva a celebrar su grandeza, y enfatizar que es superior a los demás, es como un barril lleno con el vino más fino, pero con un agujero pequeño en el fondo. Al final, no le queda nada. Koraj no fue una aberración. Fue una persona completamente normal, de hecho, un individuo increíblemente grandioso, que cayó presa del normal atractivo de la gloria y el honor. Incluso la gente grandiosa e inteligente, o quizás particularmente la gente grandiosa e inteligente, corre el riesgo de caer en las atemorizantes trampas de la locura. La necesidad de honor y reconocimiento puede llevar a una persona a transgredir los mandatos de la moral y la justicia, y llevarla a comportarse de una forma extremadamente destructiva, un camino que de lo contrario hubiera sido considerado totalmente absurdo. Por otro lado, quien sigue el camino de Moshe Rabbeinu, y cultiva y mantiene un entendimiento saludable de su lugar, sin caer en la trampa de atribuirse a sí mismo una importancia exagerada, demuestra que realmente reconoce que por más cosas buenas que hagamos, todo eso no es nada, en comparación a la bondad infinita que Hashem nos brinda. Este camino lleva a la persona a florecer y progresar en la dirección recta y lógica de las acciones morales y los emprendimientos justos. Shabbat Shalom.